Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia argentina, el canciller de esta nación ya está en Washington en busca de apoyo en la compleja renegociación con el FMI por la multimillonaria deuda contraída en la administración de Macri. Este martes, Santiago Cafiero se reunirá con su homólogo, Antony Blinken. Estados Unidos es el principal accionista del leonino organismo financiero internacional. En Noticia Perú, en titulares, veremos en qué consiste el alcance de la ley que otorga protección a por lo menos 100.000 niños y niñas que perdieron a su padre, madre o a los dos como consecuencia de la COVID-19. Perú es la nación del mundo con más menores de edad en orfandad durante la pandemia. Vamos a explorar estas razones. En noticia, Irán, después de 3 semanas de haber retomado las negociaciones sobre su plan nuclear con Occidente en Viena, el gobierno persa informa que van por buen camino. ¿A qué se deben esas positivas señales? Vamos a analizarlo. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el canciller Santiago Cafiero ya está en Estados Unidos, donde busca el apoyo de uno de los socios más importantes del Fondo Monetario Internacional, precisamente Estados Unidos. El FMI es el organismo multilateral con el que Argentina está en negociaciones por su enorme deuda externa. Vamos a ver detalles en el siguiente informe de nuestra corresponsal Carolina Silvestre. Ya en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto comenzó su agenda reuniéndose con el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, y representantes argentinos ante organismos multilaterales. Para nosotros es de suma importancia la visita del canciller Santiago Cafiero a los Estados Unidos y en la reunión con el Departamento de Estado, para que le haga saber cuál es la situación que tenemos en Argentina, cuál es la situación con el Fondo Monetario Internacional, dado que los Estados Unidos es el socio principal del Fondo Monetario Internacional, y cómo es el empréstito que se contrajo con la gestión anterior. Nosotros no nos debemos olvidar que en el 2006 Néstor Kirchner, con la solidaridad del gobierno de Chávez, saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y fue el gobierno, el liberalismo de Mauricio Macri quien contrajo este empréstito. La visita oficial del canciller a uno de los países con más poder en el Fondo Monetario Internacional genera muchas expectativas, habida cuenta del rol que puede cumplir Estados Unidos en las negociaciones que Argentina lleva a cabo con este organismo. El gobierno del Frente de Todo tiene que, en estos tiempos de pandemia, tiene que darle una respuesta al pueblo argentino, a consolidar más derechos y seguir trabajando en una política de crecimiento. Néstor Kirchner había dicho, cuando se pagó al fondo, que los muertos no pagan. Primero se crece y después se debe pagar. Y ese debe ser el rol de la Argentina. Hoy Argentina no está en condiciones de pagar porque tiene que apostar al crecimiento, al mercado interno y al consumo de miles de argentinos. El objetivo central para la administración Fernández es lograr un apoyo claro y contundente del país que tiene un peso del 17% en el directorio del organismo financiero y cuenta con el poder de veto. Es tratar de facilitar la negociación del gobierno argentino a los efectos de conseguir condiciones más favorables con el Fondo Monetario Internacional en lo relativo a la deuda que Argentina ha contraído con ese organismo internacional. En realidad, más que Argentina, deberíamos decir, una deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, contraviniendo toda la legislación y los preceptos constitucionales que regulan la contracción de una deuda,
¿no es cierto?, en el caso de la Argentina. Y es que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se encuentran truncadas por exigencias que el gobierno argentino no está dispuesto a aceptar, ya que implicarían un gran ajuste. Supongo que el canciller argentino planteará el hecho de que el Fondo Monetario Internacional violó todas las reglamentaciones del directorio y del organismo al entregar una partida fenomenal, aprobar una partida fenomenal de más de 55.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones, sin tomar en cuenta los recaudos necesarios y las rígidas estipulaciones que tiene el fondo para conceder un préstamo, que en este caso se trata del más grande en la historia del fondo. Tengo muchas dudas sobre la respuesta que va a encontrar Santiago Cafiero. Mi impresión es que la respuesta de Blinken y la de Nancy Pelosi va a ser arréglense con el fondo. Las actividades más importantes se llevarán a cabo en el día de mañana, ya que el canciller argentino se reunirá con su par Antony Blinken y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Epstein, es analista económico, es miembro del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, nos acompaña desde Buenos Aires. Martín, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. El informe que nos precedía planteaba las dudas acerca de qué tanto puede ofrecer en términos de apoyo el gobierno de Estados Unidos. Pero primero la pregunta es, ¿se busca un apoyo económico o un apoyo de carácter político? Mira, yo creo que por lo complejo del préstamo hay una doble discusión. Hay una discusión técnica, que es la que viene llevando el ministro Guzmán desde hace ya un par de años, y una discusión política, que necesariamente tienen que ir como dos carriles que van de la mano. El préstamo que otorgó el fondo en el 2018 a la administración Macri es un préstamo que en términos técnicos tiene un montón de cuestionamientos, ¿sí? Hace relativamente poco salió un informe relativo a ese préstamo con un montón de críticas y cuestionamientos tanto al accionar del fondo como a la capacidad del gobierno macrista para responder frente a ese préstamo. Pero lo que hay de fondo es un claro gesto político, ¿sí? La administración Trump apoyando el intento por sostener el proyecto económico del macrismo en la Argentina. Entonces, de igual manera que en ese momento hubo un apoyo político a un préstamo exorbitante, como fue el préstamo que se le otorgó a la Argentina en ese tiempo, pareciera que ahora requiere una decisión política para poder destrabar un escenario tremendamente complicado, complejo, como el que se vislumbra, con una deuda muy, muy insostenible, muy difícil de responder. Parece que después de transcurrido el tiempo ante la enorme deuda, algo que queda claro que no era tan público ni se decía tan abiertamente, es que el Fondo Monetario Internacional cometió irregularidades, se saltó todos los procedimientos para otorgar esa deuda. Cada vez esto, Martín, queda más claro. Sí, cada vez más evidente. No solo por el propio desarrollo del programa, ¿sí? Que falló por todos lados, el propio análisis del fondo analiza el programa fallido de ese préstamo a partir de no poder controlar la inflación, de no poder garantizar condiciones económicas en el país y mucho menos mejorarle la vida a la población. Pero recientemente se publicó una investigación de la Universidad de Leeds en la cual directamente hay análisis jurídico en torno a ese préstamo, incluso con la chance de pensar en un cuestionamiento a escala internacional, ¿sí? de la legitimidad y la legalidad de ese préstamo. Es decir, que el Fondo Monetario Internacional, Martín, siempre supo que no podría pagarse ese crédito por parte del Estado argentino. No importa quién fuera el gobierno, quién fuese el presidente, porque pues es que cambia cada 4 años. Mira, hay una cosa que es bastante evidente, ¿sí? Que el mundo hable del préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a un país en vías de desarrollo, un país con una serie de limitaciones estructurales como las que conocemos y con dificultades históricas como las que tiene nuestro país, habla de por sí de un préstamo llamativo, ¿sí?
el monto y los plazos sugieren que hubo una decisión política mucho más que técnica. Y entonces, cuando uno repasa no solo las declaraciones de los exfuncionarios de la administración Trump reconociendo que había un gesto político de apoyo al gobierno macrista, sino además que el dinero que se destinó al mero uso de salvar la situación económica endeble que el macrismo había generado y con un nivel de fuga de divisas enorme, pone en evidencia que ese préstamo es un préstamo que técnicamente no se debería haber aprobado. Y entonces ahí es donde, insisto con esto, hay una situación de negociación mucho más política que técnica a esta altura, porque si bien es cierto hay que sostener una negociación como la que se está llevando desde el Ministerio de Economía a partir de la cuestión de plazos, o la cuestión de las sobretasas, o incluso la cuestión de en qué ritmo o a qué velocidad lograr reducir el déficit fiscal, hay una discusión en paralelo que no tiene que ver con los números, que es la discusión política, y es ahí donde el canciller, junto con su par norteamericano, intentarán encontrar un camino de salida a este embrollo. En todo caso, muy bien sabemos cómo opera la política exterior de Estados Unidos, Martín, no importa si son republicanos o demócratas, y más cuando estamos hablando que es una nación que está en América Latina, cuando siempre lo han dicho y de vez en cuando lo recuerdan, que somos el patio trasero de Estados Unidos. ¿Qué tanto entonces puede generar una expectativa positiva, un apoyo de carácter político de Estados Unidos con respecto al Fondo Monetario Internacional? Y valga también de nuevo recordar que Estados Unidos es el principal accionista del FMI. Sí, ahí hay dos cuestiones. Una, esta última que mencionás, ¿sí? Independientemente del gesto político que significaría un respaldo abierto de la administración norteamericana actual a la negociación, hay una cuestión práctica detrás, que es que si el gobierno norteamericano no acompaña el proyecto o el nuevo programa que propone el gobierno argentino, no hay forma de que eso salga aprobado por una cuestión de números. ¿Sí? El peso propio que tiene Estados Unidos en el directorio del fondo haría que votándolo en contra actuara como poder de veto. Pero hay una cuestión que me parece interesante, y es que hay un colectivo de representantes de demócratas en el Congreso norteamericano que han salido a hablar abiertamente de la cuestión, porque efectivamente es una cuestión de escala global, manifestándose a favor en principio de revisar la lógica de las sobretasas y cómo las sobretasas terminan actuando como un peso muy complejo de sobrellevar para países en desarrollo como es nuestro caso. No quiero decir que esto se traduzca automáticamente o necesariamente en un apoyo de la administración Biden al nuevo programa que propone la Argentina, pero sí hay ciertas señales de que hay posibilidad de diálogo al menos. Por lo menos que se plantee desde distintos sectores políticos, y esto que dices, habría que ver hasta dónde puede realmente avanzar, porque en otras instancias con otros países, los demócratas, por ejemplo, para el tema del ilegal bloqueo de Estados Unidos a Cuba, también hay un grupo de demócratas que van trabajando, pero al final de cuentas, pues nada sucede, sabiendo que con una orden ejecutiva el presidente podría resolverlo rápidamente. Pero si lo vemos de una manera tanto política como económica, técnica, en todo su conjunto, ¿qué tanto podría sacar de beneficio, digamos, Argentina? Sobre todo con esa enorme deuda que bien dices que es compleja, y cuando hay sectores en el país, en tu nación, que dicen que lo que hay que hacer es no pagar la deuda, porque no hay con qué pagarla. Bueno, ahí hay una doble cuestión también, ¿sí? En términos prácticos, es una deuda que Argentina prácticamente no tiene chances de pagar, ¿sí? Pensemos que solo en el año en curso Argentina debería pagar alrededor de 19.000 millones de dólares, y no hay forma de que en el transcurso del año Argentina esté en condiciones de saldar esa deuda. Pero ya de por sí nos encontramos con un escenario cercano, solo con el Fondo Monetario, que es uno de los acreedores, el más importante, pero uno solo, que haría impagable la deuda. Es una discusión a dar, si pagar o no pagar la deuda, si requiere un posicionamiento un poco más firme. Yo creo que una salida que no implique o que no vaya de la mano de algún tipo de acuerdo sería problemática para la Argentina. Sería problemática porque arrastraría a otra serie de instancias de negociación que serían también dificultosas.
Por eso es que creo que, al menos desde el gobierno, por ahora no está planteado el escenario de... Es decir, Martín, aquí permíteme, me detengo, ustedes como expertos en asuntos económicos, ¿qué pasa o qué pasaría en un caso hipotético que Argentina decida no pagar esa enorme deuda que ni siquiera en 100 años se podría pagar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles serían los escenarios hipotéticos ante una situación de esas, ante una decisión de gobierno? Mira, es muy complejo hacer un escenario o varios escenarios a partir de esto. Sí, lo que puedo garantizarte es que si el punto de partida es una no negociación o una ruptura de esa negociación con el fondo, habría un problema de financiamiento para Argentina drástico, pero además porque distintos organismos que hoy siguen financiando actividades en nuestro país, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, o incluso empresas que ven de reojo esa negociación, podrían llegar a generar un problema económico mucho más fuerte, es una desinversión mucho más fuerte. Entonces, efectivamente, por eso también hay una serie si querés, de miradas puestas sobre el fin o el cierre de esa negociación. Desde mi punto de vista, desde la mirada que yo planteo, creo que es poco probable que a la Argentina le sea conveniente una salida no negociada, entonces dejar de pagar. Pero esto no quiere decir que sea lo que vaya a pasar, porque si las condiciones de pago son inviables en algún punto, el escenario de no pago está ahí, está latente. Pues es que las condiciones de no pago ya existen, porque bien me decías anteriormente, Martín, que no hay con qué pagar. ¿Cuáles entonces serían los escenarios sí realmente favorables y realistas? ¿Que parte de la deuda, por ejemplo, sea condonada por el Fondo Monetario Internacional? Sería ideal que parte de la deuda sea condonada por el fondo. No es parte de lo que están discutiendo ahora, no es parte de la negociación actual. De hecho, la administración del Frente de Todos ha planteado distintas alternativas para intentar saldar esa deuda, independientemente de la cuestión que es cierta y que a lo mejor podría haberse planteado de una manera un poco más firme, que gira en torno a todas las irregularidades que mencionábamos hace un rato respecto a cómo se concretó ese endeudamiento extraordinario en el año 2018. ¿Sí? Dicho de otra manera, a lo mejor, más que no pagar, habría formas de endurecer la postura. Pero de todos modos, como sigue siendo una cuestión política o una negociación política, es difícil anticipar qué hubiese ocurrido, cómo se conduciría esa negociación con un posicionamiento más firme del Gobierno Nacional Argentino. No tengo una respuesta. No hay respuesta por ahora a muchas situaciones relacionadas, por eso todo queda en el ámbito de lo hipotético. Martín, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Perú. Veremos en qué consiste y el alcance de la ley que otorga protección a por lo menos 100.000 niños, niñas que perdieron a su padre, madre o a los dos como consecuencia de la COVID-19. Perú es la nación del mundo con más menores en estado de orfandad por la pandemia. Vamos a explorar estas razones al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En Noticia Perú, el país cuenta ya con una ley para proteger a niñas, niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad. Es una ley que salía desde el Ministerio de la Mujer y estados vulnerables de distintos sectores del país. Vamos a verlo. El Congreso aceptó una ley propuesta por la Presidencia de la República que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a consecuencia del COVID-19, a través de una asistencia económica de 200 soles mensuales. Igualmente si se produjo la muerte de su tutor legal, así como a quienes provienen o son acogidos en hogares que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza. La pensión monetaria le dará a familiares o cuidadores recursos adicionales para su sostenimiento y bienestar, hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Además, esta ley permitirá un acompañamiento psicológico y educativo, así como la creación del Registro Único de Menores y Adolescentes, que permitirá sincerar y actualizar la información. Esta propuesta responde a una iniciativa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, presentado por el Ejecutivo como parte de un paquete de 7 proyectos de ley expuesto el pasado 10 de noviembre en el Parlamento, y se estima que esta ley beneficiará a 83.664 menores de edad. Hasta ahora el país andino es la nación con mayor cantidad de huérfanos a causa de la pandemia en el mundo, con casi 98.000 casos de orfandad. También con más de 202.900 muertes desde el principio de la pandemia en marzo de 2020. Durante el gobierno de Martín Vizcarra, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de 132 millones contra el Estado a raíz de irregularidades en la atención de la pandemia. El actual presidente Pedro Castillo ha sorteado con varios obstáculos para sostener a su gobierno por los constantes ataques opositores desde el Congreso. Es por ello que el Estado, más allá de la pandemia, espera hacer de este programa algo permanente, con el objetivo a largo plazo de ampliar estas ayudas a otras causales, como accidentes de tránsito y enfermedades que dejen incapacidades, e implementar un modelo más general de protección del Estado a toda la niñez. Entramos de inmediato con el análisis, profundizamos en esto que planteábamos antes de la pausa y en los titulares. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las implicaciones? Para ello nos acompaña Anaí Durán, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Ministra, muy buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Ministra, cuando pensaron ustedes desde el Ministerio en la creación de esta ley, ¿qué escenario tenían al frente para pensar en ello? Sí, bueno, esto es una preocupación que tuvimos como Ejecutivo desde el día 1. De hecho, el presidente Castillo, en su discurso de 28 de julio, cuando asumió el mando presidencial, hizo énfasis en la situación de los niños en estado de orfandad. Creo que el reporte que acaban de transmitir resume muy bien. Nosotros hemos recibido el país en una situación devastada, ¿no? Más de 220.000 fallecidos en la pandemia, un país que no tenía oxígeno, que no tenía camas de cuidados intensivos, que la vacunación apenas estaba en 18% y, como bien se ha señalado, casi 93.000 niños en situación de orfandad, que es lo que señala el estudio de la revista Lancet, y con este triste récord de ser el primer país del mundo con un niño o una niña que perdió padre, madre o cuidador, ¿no? Eso nos puso la tarea de pensar ya no una ley para atenderlos exclusivamente por COVID, porque aquí en el Perú la situación fue tan terrible que muchas familias no tienen ese certificado de defunción que acredite que fallecieron por COVID, porque efectivamente en julio aquí en el Perú se dio una primera ley para atender a los niños huérfanos por COVID, ¿no? Y se les pedía un requisito, un certificado de defunción que dijera explícitamente que la causa del fallecimiento fue el COVID, y como señalo, muchas familias no tienen este certificado. No es un certificado más general, hubo gente que murió en sus domicilios, en sus comunidades. Teníamos todo el tiempo en el Ministerio esta demanda de las familias, ¿no? Cómo flexibilizar este requisito, y justamente este proyecto de ley que presentamos al Congreso en los primeros días de noviembre amplía la cobertura, ¿no? Ya no pone este requisito explícito de una partida de defunción por COVID y amplía la cobertura a las familias en situación vulnerable que lo requieran, ¿no? Y con esto esperamos ampliar exponencialmente nuestra cobertura, ¿no? Ya no llegar a las 18.000 familias que hasta ahora llegamos desde julio, sino más bien terminar el año con unas 30.000 familias que lo requieren. Y creo que eso es algo que va a ser muy importante para la población que ha sido tan afectada. Algunos sectores poblacionales
más afectados que otros? ¿Qué caracterización se hace? ¿Dónde están ubicados esos casi 100.000 niños que han perdido padre o madre o a los dos en tiempos de pandemia, ministra? Bueno, lo que tenemos en primer lugar es que son sectores populares, son familias de sectores populares, ¿no? Sobre todo en las ciudades, que fueron las zonas más afectadas por la pandemia, ¿no? Sobre todo las zonas urbanas, donde se concentraba más la población, en Lima, en el norte del país también, en Lambayeque, en La Libertad, en Piura, es un poco ahí donde se ha concentrado también la demanda, ¿no? Tenemos ya una serie de solicitudes. Desde el día que se aprobó esta norma no dejamos de recibir solicitudes de familias que lo requieren. Son generalmente además los varones los que han fallecido en esta pandemia, entonces son las mujeres las que han quedado a cargo de las familias, ¿no? Entonces son sobre todo madres que están a cargo de 2, 3 niños que tienen que hacerse responsables de esta situación de orfandad, y que esta ayuda del Estado no solo las compensa económicamente, es un poco más de $70 aproximadamente, sino también les brinda un acompañamiento psicológico, porque también ha sido muy duro esto de perder un familiar, ¿no? Y un acompañamiento educativo, que es también, por eso estamos hablando de un programa más integral, ¿no? Un acompañamiento educativo y psicológico a través de nuestro Instituto de Bienestar Familiar, que le permita a las familias también poder ir superando el duelo y poder ir nivelándose en distintos aspectos. Ministra, ¿por cuánto tiempo será este apoyo, esta protección y el subsidio económico que, como usted presenta esa radiografía, resulta tan importante en este momento para las familias, pero en adelante no dejará de ser distinto? ¿Por cuánto tiempo será? Bueno, yo quiero resaltar que esto está presupuestado hasta el 2040. Todos los menores que accedan a este beneficio pueden acceder hasta los 18 años. Hemos hecho un trabajo ahí como un gobierno además comprometido con el pueblo, con el Ministerio de Economía, de priorizar esto en el presupuesto público, entonces está debidamente presupuestado y, como digo, esperamos alcanzar hasta el 2040 en una primera instancia, luego también se irá evaluando, pero está ya listo para poder implementarse. ¿Qué edades son los niños y niñas que más se han visto afectados, ministra? Hay adolescentes también. ¿No? Sí, las edades. Sí, esto abarca hasta los 18 años. Estamos priorizando sobre todo la atención a niños menores entre 5 y 12 años, que son además los que tienen este tema con las escuelas que han estado cerradas. Ahora estamos empezando el plan de vuelta a clases, ¿no? Un reinicio de clases seguro, clases presenciales, que también en el país han estado paralizadas casi 2 años. Y esperamos que en marzo puedan volver. Entonces esto también apunta a este grupo poblacional que va a volver a las clases, ¿no? Se establece además un programa integral nacional para el bienestar familiar con un registro nominal de personas beneficiarias. Si se lee así, parecería, sí, se lo pregunto porque siempre aparecen los temores de la burocracia, que las personas directamente afectadas por distintas razones no puedan acceder a los beneficios. ¿Esto no quiere decir eso, ministra? No, aquí ya existe el INAVIF, que es el Instituto Nacional de Bienestar Familiar y que es la entidad ejecutora, la que se va a hacer cargo de la distribución de los recursos, el acompañamiento, y también, y esto es importante, se va a crear lo que tú mencionas, una base de datos, un sistema, ¿no?, de operatividad para que los menores en situación de orfandad que reciban la pensión o que estén en el programa puedan estar debidamente acreditados y tener una base de datos, un sistema operativo, además que esté conectado con otros sectores del Estado, con el registro de identidad, con el registro educativo, ¿no? Para poder también estar un Estado más moderno y más efectivo, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido de la norma, ¿no? El INAVIF, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que ya existe, canaliza la pensión, la ayuda, el acompañamiento y además forma esta base de datos, pone a disposición de la ciudadanía esta base de datos para que las familias puedan estar ahí debidamente inscritas y registradas. ¿Y cómo se dan el acceso a las personas que estén en zonas rurales y en zonas apartadas? Ahí tenemos un desafío y es una de las tareas que tenemos. Hasta ahora lo que hemos ido son recibiendo solicitudes, ¿no? Nos han llegado solicitudes, como digo, básicamente de las ciudades. Estamos atendiendo ya 18.000, vamos a crecer, esperamos hasta julio en un 20%, pero ahora nos toca también el reto de salir a buscar a las familias que lo necesitan, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar también con las organizaciones sociales de mujeres que están organizadas, muchas de ellas
tienen ya registros, ¿no? Vamos a ir también a las comunidades. Esa es la segunda etapa del programa, ¿no? No solamente que las familias nos busquen o entren a internet a contactarnos, porque esto se puede hacer la solicitud también virtual, sino también ir justamente a los sectores rurales, a las comunidades campesinas, indígenas, y poder ahí también registrar a las personas que lo necesiten. Situación muy dramática, pensar que niños, niñas y adolescentes pierdan a su madre, a su padre o a los dos, a sus acudientes en tiempos de pandemia. ¿Tiene que ver esto, ministra, por no haber atendido a tiempo una situación que pudo haberse dado? Recordemos que se dio además la llegada de la pandemia en un momento muy convulso políticamente para el país. ¿Cuánto de esto pudo haberse evitado? Sí, yo creo que lamentablemente esta situación es muy dolorosa para el país, ¿no? Ha significado la pérdida de vidas de cientos de miles de compatriotas en una situación que efectivamente pudo haberse planificado mucho mejor, ¿no? Tenemos un país que tenía un monopolio del oxígeno y la gente se moría por falta de oxígeno. Como sabemos, el COVID afecta eso, con hospitales y la salud pública también sumamente deteriorada, y también efectivamente con una crisis política que desde el 2017 ha significado permanente inestabilidad, permanente también hay polarización entre el legislativo, el ejecutivo, y eso es un poco, lamentablemente, también se prolonga hasta estos días, ¿no? Entonces necesitamos por eso hacer cambios sustantivos. Esto se ha empezado a hacer en el gobierno, por ejemplo, atender a la salud pública, atender la vacunación pública, universal y gratuita. Aquí en la campaña había candidatos que anunciaban que iban a vender las vacunas, ¿no? La posición del gobierno de Pedro Castillo siempre fue asegurar la vacunación gratuita, universal, pública, reforzar también el primer nivel. De hecho, creo que por eso esta tercera ola que empieza en varios países de la región no tiene un nivel de mortalidad ni siquiera parecido al de las anteriores, ¿no? Entonces creo que la gran lección que nos deja esta situación de pandemia que vivimos en nuestro país y que nos costó la vida de tantos seres queridos, familiares, compañeros, es que tiene que priorizarse los derechos de la población, y en especial el derecho a la salud, ¿no? Un Estado que no es capaz de atender algo tan básico como la salud y la vida de sus ciudadanos funciona mal, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando ahora también de corregir. Así es, y desde el Congreso, el que se hubiese aprobado en su totalidad sin votos negativos. Mire usted, por ejemplo, son 115 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 113 votos en el que se exoneró de la segunda votación. ¿Qué pasó? Por fin el Congreso de la mayoría opositora hace algo por el pueblo peruano, se ponen de acuerdo con la oposición. ¿Qué fue lo que pasó, ministra? Sí, bueno, nos hubiera gustado que actuara un poco más rápido, o sea, se demoraron más de 2 meses para poder aprobar una norma que es una norma que beneficia a lo más sustantivo de un país, como es su infancia, ¿no? Entonces, pero sí reconocemos que esta aprobación mayoritaria es un paso importante para priorizar objetivos comunes desde todos los poderes del Estado, ¿no? Y en esa línea sí es importante que se haya promulgado esta legislatura que termina en unas semanas. Ministra, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Así vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, es noticia Irán. Después de varias semanas de haber retomado negociaciones sobre su plan nuclear con Occidente, esto sucede en Viena, el gobierno persa informa que van por buen camino. ¿A qué se deben esas positivas señales? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Ya venimos. Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes.
solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomun. Viajeros del saber, el futuro es hoy. En noticia, Irán, el gobierno persa ve con buenos ojos los diálogos en Viena con las 5 potencias para retomar el acuerdo nuclear. Solo se percibe un obstáculo en el camino, las sanciones ilegales del Pentágono, es decir, de Estados Unidos. El gobierno de Irán consideró que el diálogo que se lleva a cabo en Viena, junto a 5 potencias mundiales, para revivir el Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear, se encamina de manera satisfactoria. El portavoz de la Cancillería de Irán, Saeb Khatibzadeh, mostró la disposición de su país de mirar hacia adelante, pero advirtió sobre los obstáculos que todavía pesan por parte de Washington. Hay avances considerables en asuntos técnicos, pero en el tema de la abolición de medidas coercitivas antiiraníes, el proceso marcha con lentitud. El alto funcionario de la Nación Islámica celebró la disposición y buena voluntad expresada por Reino Unido, Francia y Alemania. Sin embargo, debe haber un gesto significativo por parte de Estados Unidos. Por ello, el portavoz del Ejecutivo emplazó a la Casa Blanca a dejar atrás los chantajes y la política de choque de la pasada administración de Donald Trump. Teherán sigue ajustando al plan de acuerdo nuclear firmado en 2015, a través del cual se comprometía a limitar el alcance de su programa, con la condición de que se levantaran las ilegales sanciones contra la nación. Pero 3 años después, Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, abandonó el acuerdo. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Pablo Jofré, periodista, escritor, analista internacional. Nos acompaña desde Santiago. Él es periodista chileno. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente a ti. Muchísimas gracias. El gobierno de Irán dice que hay buenas señales. Recordemos que el año pasado hubo una reiniciación de negociaciones. En diciembre también hubo durante unas semanas, pero se pararon luego por todas las actividades de fin de año y comenzaron ahora hace una semana. Así que han sido distintos momentos, pero es la primera vez después de todos estos momentos cercanos sin duda que el gobierno persa dice que ve buenas señales, que puede ser en cosa de meses, podría ser a mitad de febrero, por ejemplo, se atreven incluso a dar una cierta fecha de una nueva firma del acuerdo nuclear. ¿Qué crees que está pasando? Bueno, Tatiana, en ocasiones estos diálogos de Viena, que son los 8º diálogos desde el mes de diciembre a la fecha, ¿no? Esta es la segunda fase, como bien decías tú, fue suspendido en virtud de las fiestas de
fin de año. Son encuentros que se han sucedido desde que el año 2018, en mayo del 2018, Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear. Es un elemento central. Es decir, lo que se está discutiendo en los diálogos de Viena no es el cumplimiento de Irán, es la reincorporación o no de Estados Unidos si cumple los compromisos asumidos en julio del año 2015 en lo que se llamó el Plan Integral de Acción Conjunta. Y por tanto, lo que se conversa hoy, por parte principalmente de los referentes europeos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, porque Rusia y China, que son también parte de estos encuentros, están completamente del lado de Irán, es que Estados Unidos cumpla los compromisos. Solo si Estados Unidos cumple aquello convenido, entonces Irán va a retomar aquel camino que significa el tema de centrífugas, el tema de agua pesada, el tema de enriquecimiento de uranio, el tema de la observación y la fiscalización por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que incluso ha seguido teniendo acceso a las centrales nucleares de Irán. Lo último que se hizo, que fue un gesto de muy buena voluntad de Irán, fue permitir que la Agencia Internacional volviera a instalar las cámaras que habían sido dañadas en virtud del ataque cibernético que Israel generó sobre las centrales nucleares. Entonces lo que hay ahora, las señales positivas de que habla Irán se refieren precisamente a Francia, Gran Bretaña y Alemania, no a Estados Unidos, que sigue con la misma cantinela respecto a que Irán tiene que admitir o llevar a la mesa de negociación el tema del sistema de defensa de misiles, mayor fiscalización, otra serie de puntos que no están en el plan integral y que son más bien las presiones que ejerce sobre el gobierno de Joe Biden, la entidad sionista y la Casa al Saud, el régimen monárquico de Arabia Saudí. Así que en ese plano indudablemente todo se va a postergar en la misma medida que Estados Unidos no cumpla un compromiso esencial, el fin de las sanciones que ha tenido sobre Irán. Pablo, si este es el escenario, tendrán entonces que estar pensando en un plan B. Se pregunta uno ante tal nivel de optimismo reflejado en las últimas horas. Un plan B es decir que se firme de nuevo un acuerdo nuclear sin Estados Unidos. Te voy a decir respecto a algún nuevo acuerdo nuclear. Irán ha dicho desde el principio que no. Irán no está dispuesto a la firma de un nuevo acuerdo nuclear. Si se hace algo, va a ser en virtud de lo firmado en julio del año 2015. Por tanto, lo que tendrían que hacer más bien los aliados incondicionales de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, es decir, sabe Estados Unidos, usted es nuestro aliado, somos incondicionales de usted, pero usted aquí está con una conducta contumaz, repetitiva, porfiado, como en América Latina solemos decir en estas plazas de juego, este mono porfiado que uno le tira pelotas y no cae, así está Estados Unidos. Y en ese plano entonces lo que podría hacerse es llevar adelante el acuerdo nuclear sin Estados Unidos, pero eso implica un compromiso de Europa respecto al sistema de transferencia financiero, respecto al fin de las sanciones que Europa ha repetido y ha llevado adelante en función de su alianza con Estados Unidos, el tema de la transferencia de tecnología, el tema de la compra del petróleo, el tema de las inversiones europeas en Irán, que eran inversiones que habían. Por ejemplo, Francia tenía la industria automovilística de Renault y Peugeot en Irán. Irán no ha podido comprar aviones que estaban primero con la Boeing norteamericana, producto de las sanciones, entonces fue con Airbus europeo y los europeos dijeron no podemos venderte porque Estados Unidos nos sanciona y nos chantajea. Así que en ese plano, si hay un plan, tiene que ser un plan sin Estados Unidos y el mismo plan, pero refirmado con estos actores que deberían cumplir también aquellos compromisos asumidos. Tatiana, es muy importante lo que tú hablas del plan B, porque ese plan B, Irán ha corrido por un camino paralelo. Irán soberanamente ha dicho, bueno, ustedes me sancionan, ustedes me bloquean, por tanto yo veo otras alternativas. Y esas alternativas se están viendo con Rusia y con China. Con China acaba de estar de visita el canciller iraní, se reunió con su homólogo chino, han firmado o más bien han refrendado el acuerdo del año 2021 respecto a inversiones chinas en Irán por $400.000 millones, los llamados 25 años de acuerdo estratégico.
asociación estratégica integral. Esa es la postura de Irán. Usted no quiere avanzar conmigo, yo busco entonces soberanamente las mejores alternativas para sortear la política de máxima presión que usted ejerce como Estados Unidos contra mi país. Así que en ese plano, quienes están perdiendo mayormente, lógicamente Irán ha sido sometida a presiones enormes en lo tecnológico, en lo sanitario, en lo económico, en momentos tan difíciles, en lo económico. Lo que pasa es que es una nación que en todos estos años, al igual que Cuba, busca la manera de reinventarse, y con China y Rusia que respetan la autodeterminación de los pueblos. Ahora, además de Israel, que lo dice, lo repite de manera insistente en que si se firma el acuerdo nuclear estarán solos en contra de Irán, es la misma retórica de siempre en materia de política exterior de Israel sobre Irán. ¿A qué otras naciones o a qué otros sectores globales no les interesa este acuerdo nuclear? Te lo pregunto además porque también hemos visto en los últimos días, y eso es un análisis un poco mediático, Pablo, donde hay titulares y dicen que según expertos, según analistas, según asesores de tal o cual organización, Irán está a punto de tener la bomba atómica y eso es un peligro para la humanidad. Ese es un cuento de nunca acabar, Tatiana. Si alguien ha usado repetidamente esa cantinela ha sido Israel. Israel ha presentado incluso en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas unos mapas un mapa mejor que ese lo hacía mi hijo en la primaria, ¿no? Netanyahu, cuando era primer ministro, presentó un pequeño mapa respecto a la posibilidad de Irán, que en un mes podía tener armas nucleares. Benny Gantz, quien era el ministro de la guerra, dijo son 6 meses. Y así se han pasado diciendo en los últimos años que Irán está a punto de tener el arma nuclear. El único que tiene armas nucleares en Asia Occidental es Israel, de 200 a 300 artefactos, y no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, no permite la vigilancia y fiscalización de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por tanto, estamos hablando del hipócrita que convoca al mundo para advertir sobre el peligro iraní, y el peligro se llama sionismo. Arabia Saudí en la misma situación. Arabia Saudí ha firmado compromisos nucleares que podrían efectivamente tener en pocos años armas nucleares. Va a construir más de 30 centrales nucleares con apoyo francés, norteamericano y británico. Esos son los peligros que tiene el mundo, no Irán. Irán ha dado muestras de cumplimiento absoluto, y así lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía Atómica, así lo ha dicho Francia, Alemania y Gran Bretaña, que son parte del acuerdo nuclear, que suelen hablar en las bilaterales con Irán respecto a que está cumpliendo, pero cuando se juntan con su padre putativo, entonces ahí aparecen las declaraciones altisonantes y de condena a Irán. Fíjate que en América Latina, incluso Colombia, ¿no? Bien sabes tú que se le ha denominado al gobierno colombiano la Israel de Latinoamérica por el compromiso e incondicionalidad que tiene con el sionismo y con Estados Unidos. Ha dicho, por ejemplo, como miembro de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que va a fiscalizar férreamente el programa nuclear iraní para que no tenga armas nucleares. Eso es lisa y llanamente una chapucería propio de este verdadero payaso que es Iván Duque, que se suma a estas posturas, principalmente Estados Unidos, el sionismo y la Casa al Saud y del régimen monárquico de Arabia Saudí. El resto de los países, más, con mayor o menor medida, dependiendo del grado de represión, chantaje y sanciones que tienen de Estados Unidos, suelen situarse también en esa posición. Pero en general el mundo no le cree a esto. Incluso, Tatiana, los propios medios norteamericanos, leía hace un par de días que Boston Globe decía y aconsejaba a la administración Biden que se abstenga de repetir los mismos errores históricos de Trump, incluida la repetición de la fracasada política de máxima presión. Por el paso que va, claro, por el paso que va, sigue haciendo exactamente lo mismo. Recordamos de nuevo con Cuba, se recrudece el bloqueo ilegal en contra de Cuba por parte de Trump y que ha hecho el gobierno Biden, sobre el que había sin duda expectativas por ser demócrata, en que volviese por lo menos al punto en que había dejado Obama la negociación entre Estados Unidos y Cuba, y pues no ha pasado absolutamente nada. Ahora, volviendo al tema de Irán,
y además como un país soberano también tendría el derecho, como Israel, Estados Unidos y otras potencias, de tener un arma nuclear si fuese el caso. Para despedirte, un punto que ha generado cierto escozor dentro de Estados Unidos y es lo más lógico, dice el gobierno de Irán. Lo más importante para nosotros es alcanzar un punto donde podamos verificar que el petróleo iraní se vende fácilmente, sin límites, que el dinero del petróleo llegue en divisas extranjeras a cuentas bancarias iraníes y que podamos beneficiarnos de todos los ingresos en diferentes escenarios económicos. Eso resulta bastante lógico. ¿Por qué entonces les llama tanto la atención al interior de Estados Unidos? Sí, eso es absolutamente lógico. Claro, les llama la atención porque cuando tú tienes un país hegemónico, cuando tienes administraciones que están ceñidas por las presiones de sus grupos de presión internos, los sionistas, los saudíes, el complejo energético, las grandes transnacionales de hidrocarburos tienen un enorme poder en Estados Unidos, han llevado a Estados Unidos a la guerra. Entonces lo que dice Irán es, levante las sanciones, deme las garantías que impidan un posible retiro adicional de Washington del acuerdo nuclear si es que vuelve, verifique el levantamiento de las sanciones y ahí yo, como Irán, voy a mantener entonces los compromisos asumidos, pero no me venga a exigir ahora cuando usted no cumple, cuando usted no hace lo que tiene que hacer, cuando en definitiva me presiona financieramente y me impide participar del sistema de transferencia internacional, cuando usted impide o me congela mis activos. O sea, una situación que ha vivido Venezuela también, Tatiana, tú bien lo sabes. Son las sanciones, las políticas de máxima presión que Estados Unidos ejecuta unilateralmente, y cuando los otros países no lo quieren hacer, entonces va a Estados Unidos y le dice, si usted negocia con Cuba, lo voy a sancionar a usted. Si usted negocia con Irán, entonces lo voy a sancionar. Lo ha hecho con Francia, lo ha hecho con Alemania. Alemania hace un gasoducto con Rusia y Estados Unidos le dice, si usted no termina esto, lo voy a sancionar. Alemania, que es un socio incondicional de Estados Unidos. Es la política hegemónica del imperialismo, de aquel que se cree dueño del mundo, pero yo creo que efectivamente hay potencias emergentes que le están tirando la torta en la cara a Estados Unidos, están diciendo, mire, usted está en esta política, yo voy a ir por este otro lado. China e Irán acaban de negociar y reafirmar un compromiso donde van a usar el yuan, no el dólar. Y eso es lo que hay que ir haciendo, ir sacando de circulación a la maquinita de hacer dólares que tiene Estados Unidos y que tiene el monopolio entonces económico internacional. Hay que atacar a Estados Unidos donde más le duele. Ir rompiendo las amarras de a poco. Pablo, gracias por ese análisis, como siempre muy interesante. Muy buenas noches, gracias. Gracias a ti, Tatiana. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.